Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. Nuestra Señora del Carmen en México. Nuestra Señora del Carmen, también conocida como la Virgen del Carmen, es una de las advocaciones marianas más veneradas en México y en muchos otros países de habla hispana. Su culto está estrechamente relacionado con la Orden de los Carmelitas, una orden religiosa católica de origen medieval. Aquí te dejo algunos detalles importantes sobre su veneración en México. Historia y orígenes. Origen de la advocación. La devoción a la Virgen del Carmen se remonta a las visiones de San Simón Stock, un carmelita inglés del siglo XIII, a quien la Virgen María se le apareció y le entregó el escapulario del Carmen, prometiendo protección especial a quienes lo llevaran. Significado y símbolos. El escapulario, uno de los símbolos más importantes de la Virgen del Carmen es el escapulario, una pequeña prenda de tela que se lleva sobre el hombro. Los devotos creen que portar el escapulario ayuda a asegurar la protección de la Virgen en vida y en la hora de la muerte. Imágenes y estatuas. La Virgen del Carmen es representada comúnmente con un hábito marrón, el niño Jesús en brazos y el escapulario en la mano. A menudo, también se la representa rodeada de nubes y ángeles. Festividades. Fiesta del 16 de julio, el día más importante para los devotos de Nuestra Señora del Carmen es el 16 de julio. En esta fecha, se celebran misas, procesiones y fiestas en su honor en muchas partes de México. Las celebraciones incluyen danzas tradicionales, música y otras expresiones culturales. Procesiones. Las procesiones son una parte esencial de la festividad. Las imágenes de la Virgen del Carmen son llevadas por las calles, acompañadas por los fieles que rezan y cantan en su honor. Lugares de devoción. Iglesias y santuarios. Existen numerosos santuarios e iglesias dedicadas a la Virgen del Carmen en todo México. Uno de los más conocidos es el Templo de Nuestra Señora del Carmen en San Luis Potosí. Pueblos y ciudades. Muchos pueblos y ciudades en México tienen a la Virgen del Carmen como su patrona y celebran su festividad con gran devoción. Devoción popular. Promesas y milagros. Muchos fieles creen en la intercesión milagrosa de la Virgen del Carmen. Es común que los devotos hagan promesas o mandas a cambio de favores recibidos. Cofradías y hermandades. Existen numerosas cofradías y hermandades dedicadas a la Virgen del Carmen que organizan actividades religiosas y comunitarias en su honor. Impacto cultural. Arte y música. La Virgen del Carmen ha inspirado numerosas obras de arte, incluyendo pinturas, esculturas y música religiosa. En México, su imagen y nombre están profundamente arraigados en la cultura popular. Nuestra Señora del Carmen ocupa un lugar especial en el corazón de muchos mexicanos, y su culto es una manifestación vibrante de la fe y la cultura religiosa del país. La propagación del culto a Nuestra Señora del Carmen en México está estrechamente vinculada con la llegada de los frailes carmelitas al continente americano durante la época de la colonización española. Llegada de los carmelitas a México. Siglo XVI. Los primeros carmelitas llegaron a la Nueva España, ahora México, en el siglo XVI. Con la expansión del Imperio Español, muchas órdenes religiosas, incluyendo los carmelitas, fueron enviadas para evangelizar y establecer la fe católica entre los pueblos indígenas y colonos españoles. Eventos claves y propagación del culto. Fundación de conventos y templos. Los carmelitas fundaron varios conventos y templos en la Nueva España. Estos lugares no solo sirvieron como centros de evangelización, sino que también se convirtieron en focos de devoción mariana. La construcción de estos lugares ayudó a difundir el culto a la Virgen del Carmen. El escapulario del Carmen. La promoción del escapulario del Carmen por parte de los carmelitas fue fundamental en la propagación del culto. Este símbolo de protección y devoción se hizo muy popular entre los fieles mexicanos, quienes creían en las promesas asociadas con su uso. Apoyo y aceptación popular. Milagros y apariciones. La narración de milagros atribuidos a la Virgen del Carmen y las historias de apariciones fomentaron la devoción popular. Los fieles mexicanos adoptaron rápidamente la advocación debido a la creencia en su intercesión y protección.
Cofradías y hermandades. Se establecieron numerosas cofradías y hermandades en honor a la Virgen del Carmen. Estas organizaciones religiosas jugaron un papel crucial en la organización de festividades, procesiones y actividades caritativas, ayudando a consolidar la devoción. Eventos históricos y sociales. Independencia de México. Durante la Guerra de Independencia de México, 1810 a 1821, la Virgen del Carmen fue invocada como protectora y guía. Su imagen fue llevada en procesiones y usada como símbolo de esperanza y fe entre los insurgentes y la población en general. Guerras cristeras. En el siglo XX, durante las Guerras Cristeras, 1926 a 1929, un conflicto armado entre el gobierno mexicano y grupos de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistieron las medidas anticlericales del gobierno, la devoción a la Virgen del Carmen y otras advocaciones marianas se intensificó, ya que los fieles buscaban consuelo y protección divina. Consolidación del culto. Celebraciones y festividades. La institucionalización de las festividades en honor a Nuestra Señora del Carmen, especialmente el 16 de julio, consolidó aún más su culto. Estas celebraciones, que incluyen misas, procesiones y fiestas populares, se convirtieron en eventos importantes en el calendario religioso y cultural de México. En resumen, la propagación del culto a Nuestra Señora del Carmen en México se debe a la combinación de la labor evangelizadora de los carmelitas, la popularidad del escapulario del Carmen, el apoyo y aceptación popular, y el contexto histórico y social que reforzó la devoción a esta advocación mariana. La devoción a Nuestra Señora del Carmen en México no está asociada con una aparición mariana específica, como ocurre con la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, su culto se fortaleció gracias a la labor evangelizadora de los carmelitas y a la difusión de historias y leyendas vinculadas a su protección y milagros. Historia y leyendas asociadas. Fundación de conventos carmelitas. Llegada de los carmelitas llegaron a la Nueva España en el siglo XVI y establecieron conventos y templos. Estos lugares se convirtieron en centros de devoción a la Virgen del Carmen. El milagro del escapulario. Promesas del escapulario. Una de las leyendas más difundidas es la promesa del escapulario del Carmen, entregado por la Virgen a San Simón Stock en el siglo XIII en Inglaterra. Esta promesa asegura la protección y salvación de quienes lo lleven devotamente. Los carmelitas promovieron esta devoción en México, y muchas historias de protección milagrosa surgieron en torno al uso del escapulario. Historia de protección. Se cuentan numerosas historias en las que personas que llevaban el escapulario fueron protegidas de peligros o calamidades. Una leyenda popular relata cómo durante una tormenta en el mar, los marineros que llevaban el escapulario fueron salvados milagrosamente. Leyenda de la Virgen del Carmen y los soldados. Independencia de México. Durante la Guerra de Independencia, se cuenta que la Virgen del Carmen apareció en sueños a algunos soldados insurgentes, prometiéndole su protección en la batalla. Este tipo de leyendas fortaleció la devoción entre los militares y la población en general. Propagación de la devoción. Cofradías y hermandades. Las cofradías y hermandades dedicadas a la Virgen del Carmen jugaron un papel crucial en la propagación de su devoción. Estas organizaciones promovieron historias de milagros y organizaron festividades en su honor. Celebraciones populares. Las festividades del 16 de julio, con misas, procesiones y danzas, consolidaron la devoción. Durante estas celebraciones, se narraban historias de milagros atribuidos a la Virgen del Carmen, lo que ayudaba a mantener viva la fe en su intercesión. Impacto cultural y religioso. Arte y arquitectura. La construcción de iglesias y la creación de obras de arte dedicadas a la Virgen del Carmen contribuyeron a su veneración. Estas representaciones artísticas ayudaron a difundir su imagen y a fortalecer la devoción popular. Milagros contemporáneos. A lo largo de los siglos, han continuado surgiendo historias de milagros atribuidos a la Virgen del Carmen. Estas historias se transmiten de generación en generación, reforzando la fe de los devotos. Aunque no hay una aparición mariana específica de Nuestra Señora del Carmen en México, su devoción se ha mantenido fuerte gracias a la difusión de historias y leyendas de protección y milagros. La labor de los carmelitas y la aceptación popular han consolidado su culto, haciendo de la Virgen del Carmen una de las advocaciones marianas más queridas en el país.
La imagen de Nuestra Señora del Carmen tiene un profundo significado y una gran importancia en la cultura mexicana, tanto a nivel religioso como cultural. Aquí te presento algunos de los aspectos más destacados. Significado religioso. Intercesora y protectora. Virgen del Escapulario. La Virgen del Carmen es conocida por el escapulario, un símbolo de protección y devoción. Los fieles creen que llevar el escapulario del Carmen les garantiza la protección de la Virgen, tanto en vida como en la hora de la muerte. Promesa de salvación. La devoción al escapulario está vinculada con la promesa de la Virgen a San Simón Stock de que quienes lo llevaran con fe serían salvados del infierno y recibirían ayuda especial en el purgatorio. Modelo de virtud. Ejemplo de vida cristiana. La Virgen del Carmen es vista como un modelo de vida cristiana, especialmente por su humildad, pureza y dedicación a Dios. Los devotos buscan imitar sus virtudes en su vida cotidiana. Importancia cultural. Identidad y tradición. Patrona de comunidades. Muchas comunidades en México tienen a Nuestra Señora del Carmen como su patrona. Su imagen es un símbolo de identidad y unidad comunitaria, y su festividad es una ocasión de celebración y cohesión social. Festividades. El 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, es una fecha de gran importancia cultural y religiosa. Se celebran misas, procesiones, danzas tradicionales y fiestas populares que refuerzan la identidad cultural y religiosa de las comunidades. Arte y patrimonio. Representaciones artísticas. La Virgen del Carmen ha sido una fuente de inspiración para numerosos artistas. Su imagen se encuentra en pinturas, esculturas y murales, convirtiéndose en una parte integral del patrimonio artístico y cultural de México. Música y literatura. La devoción a la Virgen del Carmen también se refleja en la música y la literatura popular, donde se narran historias y se componen canciones en su honor. Impacto social. Solidaridad y caridad. Cofradías y hermandades. Las cofradías y hermandades dedicadas a Nuestra Señora del Carmen organizan actividades caritativas y de ayuda social, promoviendo la solidaridad y el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad. Ayuda a necesitados. La devoción a la Virgen del Carmen inspira a muchas personas a realizar obras de caridad y a ayudar a los más necesitados, siguiendo su ejemplo de amor y compasión. Espiritualidad y fe. Conexión con lo divino. Para muchos mexicanos, la Virgen del Carmen es una figura que facilita su conexión con lo divino. Su devoción proporciona consuelo espiritual y fortalece la fe, especialmente en tiempos de dificultad. Símbolo de resistencia y esperanza. Contextos históricos. Guerra de Independencia y guerras cristeras. Durante la Guerra de Independencia y las guerras cristeras, la Virgen del Carmen fue un símbolo de resistencia y esperanza para los fieles que buscaban apoyo divino en sus luchas. Protección en tiempos de crisis. En tiempos de crisis, como desastres naturales o conflictos sociales, la imagen de la Virgen del Carmen es invocada como protectora y guía, proporcionando esperanza y fortaleza a la comunidad. En resumen, la imagen de Nuestra Señora del Carmen en la cultura mexicana es un símbolo de protección, fe y unidad. Su devoción trasciende lo religioso, impactando profundamente la identidad cultural, las tradiciones y la vida social de las comunidades mexicanas. La festividad de Nuestra Señora del Carmen se celebra en México el 16 de julio. Esta fecha es de gran importancia religiosa y cultural en diversas comunidades a lo largo del país. Aquí te presento algunos lugares destacados donde se celebra esta festividad con especial devoción. Celebraciones destacadas en México. Ciudad de México. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, esta iglesia es uno de los principales puntos de celebración. Las festividades incluyen misas solemnes, procesiones y actividades culturales. San Luis Potosí. Catedral Basílica de Nuestra Señora del Carmen. En la ciudad de San Luis Potosí, la catedral dedicada a la Virgen del Carmen es un lugar emblemático para las celebraciones. La festividad se acompaña de eventos religiosos y culturales que atraen a numerosos fieles y turistas. Puebla. Templo del Carmen. En la ciudad de Puebla, el Templo del Carmen es el centro de las festividades. Las celebraciones incluyen procesiones, misas y ferias populares, destacando por su ambiente festivo y devoto. Guadalajara, Jalisco.
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Guadalajara, la parroquia dedicada a la Virgen del Carmen celebra la festividad con misas, procesiones y eventos comunitarios. Es una de las celebraciones más importantes de la ciudad en julio. Monterrey, Nuevo León. Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Monterrey, la iglesia dedicada a la Virgen del Carmen organiza una serie de eventos religiosos y culturales para celebrar su festividad. La comunidad participa activamente en las actividades, mostrando su devoción. Campeche. Catedral de Campeche. La Catedral de Campeche, dedicada a Nuestra Señora del Carmen, es otro lugar significativo donde se celebra esta festividad. Las actividades incluyen misas solemnes, procesiones y eventos culturales que reflejan la rica tradición de la ciudad. Actividades comunes durante la festividad. Misas solemnes, se celebran varias misas durante el día, siendo la misa principal un evento central donde los fieles se congregan para rendir homenaje a la Virgen del Carmen. Procesiones, las procesiones con la imagen de Nuestra Señora del Carmen recorren las calles de las ciudades y pueblos. Los fieles siguen la procesión rezando y cantando, creando un ambiente de devoción y comunidad. Altares y ofrendas, muchos devotos preparan altares y ofrendas en honor a la Virgen del Carmen en sus hogares y en las iglesias, decorándolos con flores, velas y símbolos religiosos. Ferias y festividades populares, en algunas localidades, las celebraciones religiosas se complementan con ferias y actividades culturales, incluyendo música, danzas y venta de comida tradicional. Actividades culturales, se organizan eventos culturales como conciertos, representaciones teatrales y exposiciones artísticas que celebran la devoción a la Virgen del Carmen. Importancia de la festividad. La festividad de Nuestra Señora del Carmen es una ocasión para que las comunidades refuercen sus lazos, expresen su fe y celebren su identidad cultural. A través de estas celebraciones, se mantiene viva la tradición y se transmite a las nuevas generaciones. En resumen, la festividad de Nuestra Señora del Carmen en México es una celebración profundamente arraigada en la cultura y la fe del país. Se celebra el 16 de julio en diversas ciudades y pueblos, destacando por su fervor religioso y su riqueza cultural. Hoy en día, Nuestra Señora del Carmen continúa desempeñando un papel significativo en la vida espiritual y religiosa de los mexicanos. Su devoción se manifiesta en varios aspectos importantes que reflejan su relevancia continua. Devoción popular. Festividades y celebraciones. La festividad principal de Nuestra Señora del Carmen se celebra el 16 de julio. Esta fecha marca un punto culminante en el calendario religioso mexicano, con celebraciones que incluyen procesiones, misas solemnes, ferias populares y otros eventos devocionales. En muchas comunidades, estas celebraciones son oportunidades para reunirse, renovar la fe y mostrar devoción a la Virgen María bajo su advocación del Carmen. Peregrinaciones y visitas a santuarios. Numerosos santuarios y templos dedicados a Nuestra Señora del Carmen en México reciben peregrinaciones durante todo el año. Los fieles acuden en busca de consuelo espiritual, sanación y protección. Algunos santuarios, como el de Carmen Alto en Guadalajara o el del Cerro del Carmen en San Luis Potosí, son destinos populares de peregrinación debido a sus historias de milagros y gracias recibidas. Protección y guía espiritual. Escapulario del Carmen. El Escapulario del Carmen es un distintivo de la devoción a Nuestra Señora del Carmen. Muchos fieles mexicanos llevan este escapulario como una señal de protección espiritual y como un recordatorio de vivir según los principios del Evangelio. La creencia en las promesas asociadas al escapulario, como la protección contra los peligros espirituales y la intercesión de María en la hora de la muerte, sigue siendo una motivación para su uso y devoción. Inspiración y ejemplo de vida cristiana. Modelo de fe y virtud. Nuestra Señora del Carmen es vista como un modelo de fe, humildad y entrega total a Dios. Su vida y ejemplo inspiran a los fieles a vivir una vida de amor a Dios y al prójimo. La devoción a la Virgen del Carmen fomenta el desarrollo de virtudes cristianas como la confianza en la providencia divina, la humildad, la compasión y la entrega generosa. Apoyo en momentos de crisis y necesidad. Intercesión y consuelo. En tiempos de dificultades personales, familiares o sociales, muchos mexicanos acuden a Nuestra Señora del Carmen en busca de consuelo y ayuda.
La Virgen del Carmen es vista como una madre amorosa que intercede por sus hijos ante Dios. La devoción a María bajo esta advocación proporciona consuelo espiritual y fortaleza durante momentos de prueba y tribulación. Integración en la vida diaria y cultural. Presencia en la cultura popular. Nuestra Señora del Carmen está profundamente arraigada en la cultura popular mexicana. Su imagen se encuentra en hogares, iglesias, altares y lugares de trabajo como una expresión tangible de la fe y devoción. Canciones, poemas y expresiones artísticas frecuentemente hacen referencia a la Virgen del Carmen, demostrando su influencia en la identidad religiosa y cultural del país. Continuidad generacional. Transmisión de la devoción. La devoción a Nuestra Señora del Carmen se transmite de generación en generación en muchas familias mexicanas. Padres y abuelos enseñan a sus hijos y nietos sobre la importancia espiritual y cultural de esta devoción mariana. Esta continuidad asegura que la devoción a la Virgen del Carmen permanezca viva y significativa en la vida religiosa de los mexicanos a lo largo del tiempo. En conclusión, Nuestra Señora del Carmen sigue siendo una figura central en la vida espiritual y religiosa de los mexicanos hoy en día. Su devoción proporciona consuelo, inspiración y guía espiritual, fortaleciendo la fe de millones de fieles y marcando importantes tradiciones culturales y religiosas en México. En resumen, Nuestra Señora del Carmen desempeña un papel crucial en la vida espiritual y religiosa de los mexicanos hoy en día. Es objeto de profunda devoción popular, especialmente celebrada el 16 de julio con procesiones, misas y ferias. Su imagen y presencia en santuarios y templos atraen peregrinaciones durante todo el año. El escapulario del Carmen es un símbolo de protección y fe para muchos fieles. Se considera un modelo de virtud cristiana, inspirando confianza en la providencia divina y compasión por los demás. Ofrece consuelo y ayuda espiritual en momentos de crisis y necesidad. Forma parte integral de la cultura mexicana, presente en canciones, arte y tradiciones familiares. La devoción a Nuestra Señora del Carmen se transmite de generación en generación, asegurando su continuidad en la vida religiosa del país. En conjunto, Nuestra Señora del Carmen representa no solo un ícono religioso, sino también un símbolo de identidad cultural y espiritualidad arraigada en la vida cotidiana de los mexicanos. Oración a Nuestra Señora del Carmen. Oh Santísima Virgen del Carmen, Madre y guía de nuestra fe, te invocamos con fervor y devoción. Tú que has sido consuelo en las tribulaciones, protectora en los peligros y refugio en nuestras necesidades. Escucha nuestras plegarias en este día. Intercede por nosotros ante tu Hijo Jesucristo. Y obtén para nosotros la gracia de vivir conforme a su voluntad divina. Virgen del Carmen, enséñanos a seguir tus virtudes de humildad, obediencia y amor filial hacia Dios. Fortalécenos en la fe. Ampáranos en las dificultades. Y acompáñanos en nuestro camino hacia la santidad. Amén.